Dios los bendiga, amigos y hermanos, en este nuevo Santo Sábado. Es un placer enorme poder estar frente a ustedes, saludándolos y también dándole gracias a Dios por sus bendiciones que han sido con cada uno de ustedes y conmigo durante toda esta semana que recién finaliza. Gloria a Dios por su santo nombre, gloria a Dios por extender su misericordia todos los días con sus hijos. A donde quiera que estén, les saludamos en esta oportunidad, deseándoles un feliz Santo Sábado, día santo del Señor, en que con mucho amor venimos acá a adorarle y glorificarle. Quiero saludar a nuestros amigos que se conectan con nosotros habitualmente desde México. Gracias, durante la semana nos han estado escribiendo familias desde México. Gracias por estar siempre conectados con el Ministerio Digital Verdad Adventista, que generamos la señal desde acá, desde El Salvador. Quiero saludar a nuestros amigos y hermanos que están con nosotros desde Perú, también desde México, Estados Unidos. Tenemos conexiones desde Colombia, desde Argentina, desde acá nuestro país El Salvador. También agradecemos a nuestros amigos y hermanos en Chile, República Dominicana. También desde Ecuador están con nosotros. Saludos a nuestros hermanos de Guatemala, de Bolivia, de España, de Panamá, de Honduras, de Costa Rica también, de Venezuela, Puerto Rico, Nicaragua están con nosotros, Paraguay y por supuesto nuestros amigos de Brasil. Hasta allá, un fuerte abrazo y nuestros saludos. También quiero contarles en esta oportunidad que estamos muy felices, ya que justamente esta semana, como Ministerio Digital Verdad Adventista, a través de nuestro canal en YouTube, podemos contarles que para honra y gloria de Dios hemos sobrepasado el 1.000.000 de reproducciones de nuestros videos que son parte de la programación del canal en YouTube, que ustedes encuentran una variedad de contenido a través de los videos. Entre el contenido que encuentran, ustedes van a poder ver ahí películas cristianas, música adventista, van a poder ver sermones, reflexiones para adolescentes, reflexiones para niños y muchas cosas más. Así que les agradezco por apoyarnos desde cualquier parte del mundo y gracias por conectarse con nosotros cada sábado y también durante la semana. Así que deseo que Dios me les bendiga, me les guarde. En esta oportunidad tenemos como invitado especial al hermano Will Morán con un tema muy importante. El tema lleva por nombre Gloria a Dios. Es importante ponernos a pensar ¿qué significa el término gloria a Dios? Esa expresión. ¿Qué es gloria a Dios? ¿Qué es gloria? ¿Qué es dar gloria? Porque a veces también escuchamos que hay personas que dicen que algunos buscan la gloria de los hombres o dar gloria a los hombres. ¿O qué es darle gloria a Dios? Pues hoy vamos a descubrir eso a través del tema Gloria a Dios con el hermano Will Morán. También vamos a dar respuesta a incógnitas como por ejemplo el enemigo de Dios, Satanás. ¿De qué acusa a Dios? ¿De qué forma calumnia al Dios de amor, que es el creador de todas las cosas? ¿Qué argumentos utiliza Satanás para intentar desprestigiar a Dios? ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás cuando se dio cuenta de su rebelión y posterior se dio cuenta de todo el daño, el dolor y la muerte que él iba a causar a toda la humanidad y a este mundo? ¿Te has preguntado eso? Pues hoy también vamos a descubrirlo. ¿Por qué Dios permitió la vida de Satanás? ¿Por qué permitió también que Satanás ingresara a la tierra? Todo esto lo vamos a conocer este día. A continuación, no te pierdas este tema. Pero antes, quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios, porque acá tenemos fuente de verdad, de esperanza, de amor y de sabiduría. Así que vamos a buscar en el libro de
de Salmos y quiero compartir esta cita con ustedes antes de entrar al tema principal con el hermano Will Morán. Vamos al libro de Salmos, capítulo 84, Salmos capítulo 84, versículos 11 y 12. Y la palabra de Dios dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Ahora sí, hermanos, los invitamos a que se acomoden, que también vayan por sus Biblias y que nos acompañen en este fascinante tema titulado Gloria a Dios, con el hermano Will Morán, aquí a través de tu ministerio digital Verdad Adventista. Que Dios te bendiga. Un saludo una vez más. Bienvenidos al estudio de hoy. Invitemos al Espíritu Santo para que nos acompañe, nos ilumine y nos conceda de su sabiduría y de su gracia al considerar su palabra. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por la vida. Gracias, Señor amado, porque podemos contar con la presencia del Santo Espíritu con nosotros en este momento. Agradecemos por Jesucristo, que pagó el precio de nuestra salvación y vendrá pronto para llevarnos. En su nombre pedimos todo. Amén. En este momento, en este estudio, vamos a considerar un tema que a menudo pasamos por alto. A lo largo de toda la Biblia nosotros encontramos que hay una serie de llamados a alabar a Dios, a exaltar su nombre. Y de hecho, cuando Jesús nació, el Evangelio de Lucas nos cuenta que dice en el capítulo 2 y en el verso 14, los ángeles cantaron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, en 1 Corintios 10:31, de nuevo aparece otra vez un llamado a glorificar a Dios. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en Apocalipsis, el capítulo 14, los versos 6 y 7, tenemos de nuevo el mismo llamado, ¿no? Dice: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Y dice: porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces vale la pena que miremos un poquito cuál es el significado de la palabra gloria. La palabra traducida como gloria en el Nuevo Testamento, en la palabra griega, es doxa. Y doxa en griego significa dignidad, significa honra, significa gloria, significa honor, alabanza, elogio, enaltecimiento, ensalzar, homenaje, buena reputación, reconocimiento. Todo eso son posibles traducciones de la palabra gloria. Entonces, claro, pensemos un momento. ¿Por qué hay un llamado a ensalzar a Dios? A alabar a Dios, a elogiar a Dios, a decir que tiene buena reputación, que hay que reconocerlo? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta la teníamos ahí en Apocalipsis 14. Fíjense que en Apocalipsis 14 dice:
temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y claro, normalmente hemos entendido, perdonen, hemos entendido que este es el juicio de los santos, pero también es el juicio de Dios. Por eso dice, la hora de su juicio ha venido. Y claro, y entonces parece que es increíble cómo Dios en juicio, ¿sí? Dios está en el banquillo de los acusados. Y la pregunta es, ¿y de qué se le acusa? ¿Y quién lo ha acusado? En Apocalipsis, el capítulo 12, Apocalipsis 12 y el verso 10, dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. El acusador. Y entonces aquí hace referencia a el acusador de los hermanos, dice que los acusaba delante de nuestro Dios día y de noche. Pues ocurre que el acusador de los hermanos no solo acusa a los hermanos, sino que también acusa a Dios mismo. Claro, y la acusación que pesa sobre la reputación de Dios es mucho más antigua que la reputación, que la acusación sobre cualquier ser humano, porque fue anterior, comenzó antes de la creación de los seres humanos. Y por eso en Romanos el capítulo 3 y el verso 4 dice así, dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Claro, le está diciendo eso a Dios. Que salga inocente, ¿no? Cuando fuere juzgado. Y en el Salmo 51:4 dice así: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Por qué? Dios ha sido acusado de ser injusto, pero aquí David está diciendo, no, dice, le está diciendo a Dios, para que seas tenido por puro en tu juicio. Y en Apocalipsis 14:7, pues, dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Muy bien, Dios ha sido calumniado, Dios ha sido acusado falsamente por el acusador universal, ¿no? Satanás. Ahora bien, ¿cuáles son los cargos? ¿De qué se le acusa? Para saber, primero debemos de saber de que la acusación o la calumnia comenzó en el cielo. Después de que tuvo sus efectos de engaño allá en el cielo, después la calumnia llegó a la tierra. Dice en Génesis, y aquí en Génesis en el capítulo 3, y en los versos del 1 al 6 vamos a ver de qué es que el acusador acusa a Dios, el creador del universo. Veamos. Dice el verso 1: pero la serpiente era astuta. Y explicamos un poquito aquí cuál es la palabra hebrea que ha sido traducida como astuta. La palabra hebrea que ha sido traducida como astuta también significa sutil. Sutileza quiere decir que no dice las cosas de frente, que no las dice, ¿cómo se llama?, de una vez claras, sino que las va insinuando, ¿no? Así, suavecito, suavecito, va sugiriendo las ideas. Entonces dice que la serpiente era así, ¿no? Manejaba el arte de la sutileza de manera maestra. Y dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí está la primera calumnia. ¿Qué era lo que estaba sugiriendo con su sutileza el enemigo? Estaba sugiriendo que a Dios no le interesa el bienestar de los seres humanos.
estaba sugiriendo de que Dios les había prohibido cosas buenas, que Dios los había limitado. Eso es lo que estaba sugiriendo, ¿no? Estaba diciendo, en otras palabras, miren, ese Dios de ustedes es malo, no les permite disfrutar de todo lo que hay aquí. Totalmente falso, ¿no? Totalmente. Y entonces, claro, esa es la primera, lo acusó de ser un Dios restrictivo. No les deja ir a donde ustedes quieren, no les deja comer de lo que a ustedes se les ocurra. Un Dios malo, un Dios restrictivo. Esa es la primera acusación. De hecho, a los ángeles les dijo de que Dios les había puesto una ley para tenerlos esclavizados. Pero sigue. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Note la segunda acusación. Dios, con toda su buena intención, le había advertido a Adán y Eva: no prueben el mal, porque el mal les va a traer muerte. Esa era la verdad. Pero ahora la serpiente acusa a Dios de mentir, porque cuando la mujer le dijo que Dios les había dicho que si comían de ese árbol iban a morir, él ahora abandona la sutileza y contradice frontalmente a Dios y dice: no moriréis. Es decir, acusa a Dios de haberles mentido, acusa de mentiroso. Entonces, note, ya van dos acusaciones, ¿no? En la primera, es un Dios malo, no los quiere, es restrictivo. La segunda, Dios es mentiroso. Pero sigue, sino que dice luego, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. O sea, estaba acusando a Dios de ser un egoísta. Estaba acusando a Dios de que Dios no quería que ellos tuvieran lo que Él tiene. Que ellos fueran como Él. Solo Él quería tener ese estatus. Eso es lo que está diciendo. Entonces, claro, lo está acusando de egoísta. Entonces dice: sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¡Qué triste! La mujer creyó las acusaciones que Satanás hacía de Dios. O sea, hizo lo mismo que la tercera parte de los ángeles. Y claro, ahora surge, al creer las acusaciones de Satanás, entonces surge la duda en los demás ángeles y los demás seres del universo, ¿no? Surge la duda. Es decir, de que antes de la rebelión, todo el mundo creía que Dios era como es. Pero con la rebelión se levanta una acusación. Se acusa a Dios de que no es como Él pretende. Entonces, como ya vimos en el Edén, lo acusó de ¿qué? De ser un Dios malo, de ser un Dios mentiroso, de ser un Dios egoísta. Y entonces los demás quedaron con la duda, ¿será que es así? Y por supuesto, por eso precisamente es que Dios no destruyó a Satanás. Porque hay personas que preguntan, ¿y por qué no lo destruyó de una vez? Nos hubiera evitado un montón de problemas. En realidad no hubiera sido así. Si Dios hubiera destruido inmediatamente a Satanás, entonces el resto de criaturas en el universo podría haber quedado con la duda, ¿será que lo destruyó porque Satanás estaba diciendo la verdad? ¿Será que por eso lo destruyó?
¿Será que las acusaciones que él le había hecho eran ciertas y por eso lo destruyó? Para que no nos demos cuenta. Entonces, claro, Dios espera que nosotros y todos los seres en el universo le amemos, le seamos leales, porque conocemos, correspondemos a su amor, a su bondad, a su misericordia. No porque le tengamos terror, no, en lo absoluto. Entonces, claro, y precisamente para aclarar esta duda, es decir, en el universo por primera vez surgen dos partidos, ¿no? Los que tienden a creer lo que Dios ha dicho, los que han creído lo que Satanás dijo, y igual algunos estaban ahí pensando quién tendría la razón, los no definidos. ¿Y cómo terminar entonces con esa duda? ¿Cómo eliminar esa duda del universo? Y claro, las evidencias mostrarían quién miente. Y claro, para aclarar, debía aclararse, ¿no? Y precisamente para aclarar es que se necesita el juicio, un juicio. Porque en el juicio es donde se presentan las evidencias. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7 y en el verso 51, Nicodemo hace una declaración. Nicodemo, como miembro del Sanedrín, ¿no? Como miembro de la corte que regía en Jerusalén en aquel tiempo, ante una acusación que hacen a Jesús. Entonces, note qué bonito, ¿no? Porque dice, juzga en el capítulo 7 y en el verso 51 del Evangelio de Juan. Dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Entonces, ese mismo principio que menciona Nicodemo ahí es el mismo principio vigente en el universo. Entonces, claro, primero hay que ver qué es lo que hace cada uno. Las evidencias mostrarían quién es el que miente. Y claro, en San Lucas, el capítulo 19 y el verso 10, tenemos nosotros una declaración que a veces entendemos también un poco limitadamente. Lucas 19:10 dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Normalmente nosotros aplicamos este texto a los seres humanos perdidos en el pecado, pero debemos de saber que aunque eso es parte, no lo es todo. ¿Qué se había perdido? Se había perdido la confianza en el Creador. Cuando entra la duda en la mente, la confianza se pierde, ¿verdad? Se había perdido la confianza en el Creador. Siendo que Satanás había dicho de que Dios era mentiroso, se había perdido la confianza en su palabra. Se había perdido el conocimiento de Dios. Y como resultado natural, lógico, de haber perdido la confianza en Dios, la confianza en su palabra, la intimidad con Dios se había perdido. Entonces, claro, la raza humana se perdió también. Y el planeta mismo también había sido secuestrado. Entonces, claro, Jesús, dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19 y el verso 10, vino, dice, ¿para qué? A buscar y a salvar todo esto. Todo esto, o sea, la misión de Jesús era esa, ¿no? Era reivindicar todas estas cosas que se habían perdido, rescatarlas. Entonces, ahora bien, la gloria de Dios se había perdido. Ya. Incluso ahora nosotros podemos mirar que hay, ante un gran sector de la población, por lo menos acusan a Dios de indiferente, ¿no? A que a Él no le importa lo que está pasando. Y a otros incluso lo acusan de ser el malo directamente, igual que Satanás en el origen, ¿no? Ahora, dar a Dios la gloria. ¿Por qué es que hay que dar a Dios la gloria? Bueno, ya dijimos, porque Dios está en el banquillo de los acusados. Y de alguna manera nosotros entonces jugamos un rol de ¿qué?
jugamos un rol de testigos ante las evidencias, ante las cosas que vemos. Ahora, veamos un poquito acerca de la gloria de Dios. Para poder testificar de la gloria de Dios y decir al universo, miren, si es que Dios es maravilloso, nosotros necesitamos mirar un poquito qué es esto de la gloria de Dios, en qué se basa. En Éxodo, en el capítulo 33 y en los versos 18 y 19, Moisés, que había llegado a tener confianza con Dios, intimidad con Dios, le hace una petición a Dios. Entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios, lindo, maravilloso el Señor, condescendiente, le responde, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro. Moisés le pide que le muestre su gloria. Y el Señor le responde, sí, haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Ve usted? La gloria de Dios es ser bondadoso, es su bondad, es que Él es bueno. Esa es la gloria de Dios. Y entonces dice, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. El nombre significa el carácter, significa cómo es Dios en su esencia. Eso es lo que significa el nombre. Y dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Es decir, la gloria de Dios es su bondad. La gloria de Dios es su misericordia, es su clemencia, es su carácter. Cuando nosotros leemos Romanos, el capítulo 13 y el verso 23, fíjese lo que dice. Dice, hablando de los seres humanos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando los seres humanos fueron creados, Adán y Eva, ellos recibieron la gloria de Dios. En otras palabras, ellos recibieron la bondad de Dios. Recibieron ese carácter, ese nombre de Dios. Eso lo recibieron. Pero Romanos 3:23 dice que cuando cuando pecaron, es decir, cuando le creyeron a la serpiente las acusaciones que hacía acerca del carácter de Dios, entonces cuando ellos creyeron eso, dice que quedaron destituidos de ese nombre, de ese carácter, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Al creer las acusaciones falsas que Satanás hacía contra Dios, la raza humana perdió su gloria, perdió su bondad, perdió su nombre y adquirió los malos rasgos del acusador. Terrible, terrible. ¿Por qué? Porque perdió la imagen que Dios le había dado, perdió el carácter santo de Dios y ahora adquiere, ¿a qué? Adquiere las características del enemigo. Y claro, a partir de ese momento, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y dieron inicio ¿a qué? A la búsqueda de su propia gloria. Cuando miramos nosotros un poco la historia del gran rebelde, en Isaías, en el capítulo 14 y en los versos 13 y 14, dice así: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Desde el principio, el rebelde ha estado buscando su propia gloria. Calumnió a Dios y quiso proyectarse como alguien no solo igual a Dios, sino mejor que Dios. La búsqueda de la propia gloria, el orgullo, el egoísmo,
precisamente son los rasgos del carácter del enemigo. Esos son los rasgos que adquirió el ser humano cuando fue destituido de la gloria de Dios, de la bondad de Dios. Eso es parte de lo que se había perdido, ¿no? Ahora, bendito Dios que envió a Jesús, ¿para qué? Para recuperar todas estas cosas que se habían perdido. Y claro, lo más importante de todo es levantar esa acusación, que conozcamos la realidad de cómo es Dios. El hombre natural o carnal hace lo mismo que Satanás. Busca su propia gloria. Y precisamente esto es la causa de las rivalidades, es la causa de los odios, es la causa de la codicia, es la causa de las guerras, es la causa de la violencia, ¿no? Es querer imponerse sobre otros, porque buscar su propia gloria. Y de hecho, la sociedad actual precisamente promueve todo esto, ¿no? Promueve cuando dice: tú debes ser el número uno, tú debes aquí, tú debes allá, tú no pienses en los demás. Entonces está diciendo: pasa por encima de los demás. Ese no es un pensamiento divino, es un pensamiento diabólico. La búsqueda de la propia gloria sin importar nada. Es decir, yo y nadie más. Eso es lo que hace el hombre natural. ¿Por qué? Porque perdió la gloria de Dios. En San Juan, en el capítulo 12 y en el verso 43, lo retrata de esta manera. Dice que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Claro, la gloria de Dios no les importa. Aman más la gloria de los hombres. Todos quieren ser el famoso, el que atrae los aplausos del mundo, el que tiene el poder, el que detenta la propiedad del dinero, etcétera, ¿no? Porque aman, dice, la gloria de los hombres, no aman la gloria de Dios. Y en Mateo 23, el Señor Jesucristo nos proyecta una imagen de esta búsqueda de la gloria propia por los seres humanos caídos en el ámbito religioso. Dice en el verso 2 de Mateo 23: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. De hecho, de la palabra cátedra es que viene catedral, ¿no? Entonces dice que ahí se sentaban los escribas y los fariseos. Y dice en los versos 5 al 7 que antes, dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Y por qué querían ser vistos por los hombres? Porque no buscaban la gloria de Dios. Buscaban que la gloria de los hombres, los aplausos de los demás. Que los demás dijeran: ah, miren qué sabios, miren qué santos. Ellos sí, ¿verdad? Entonces, dice, antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y entienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, es decir, que les den títulos, que los hombres los llamen rabí, maestro, doctor. Búsqueda de su propia gloria, ¿no? Pero luego agregó el Señor y dice en el verso 8: pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que merece los títulos no es ningún ser humano, el que merece los títulos es el Señor Jesucristo. Dice: uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Ojo. A nadie aquí en la tierra debemos decir Padre, en el sentido espiritual. Porque uno, dice, es vuestro Padre, el que está en los cielos.
En otras palabras, el Señor estaba diciendo, miren, no le den la gloria que le pertenece solamente a Dios, no se la den a un hombre, ¿verdad? Porque cuando le damos la gloria a un hombre, lo que estamos haciendo es inflándole su ego, le estamos haciendo daño. Porque es la carne, eso es lo que busca, es el aplauso de los demás, es exaltarse, es sentirse superior. Y el Señor dice, miren, no, nadie, todo lo que tenemos, lo tenemos porque lo hemos recibido. Todo lo que podemos hacer, lo podemos hacer porque Dios es el que nos habilita, Dios es el que nos capacita. Entonces, la gloria no nos corresponde, no nos corresponde. Al único que le corresponde la gloria es a Dios. Y en el verso 12 del mismo capítulo, yo creo que es un capítulo que vale la pena mirar despacio, dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire qué lindo. No es nuestra misión buscar nuestra propia gloria. A veces hay diferentes personas que precisamente hacen esto y lo publican para que todo el mundo les aplauda. Y se toman fotos y esto y videos y todo para mostrar su bondad, entre comillas. El Señor dijo, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Dios te va a recompensar. Y Él dijo, el que se enaltece, el que se afama él solo, el que se da la gloria él solo, ese será humillado. Y el que se humilla, este será enaltecido. Es decir, la persona espiritual no busca su propia gloria. La persona espiritual sigue el ejemplo de Jesucristo. ¿Y cuál es el ejemplo de Jesús? Bueno, dice en San Juan, en el capítulo 5 y el verso 41, Jesús dijo así, gloria de los hombres no recibo. Muchas veces hay predicadores y hay maestros que no dicen las cosas como son. ¿Por qué? Porque si las dicen, los oyentes no les van a aplaudir. No van a decir, ay, bendito. No, al contrario. Pero la verdad es la verdad. Tenemos que decirla tal cual es. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos buscar la gloria de los hombres. Jesús fue bien claro y Él dijo, gloria de los hombres no recibo. Y en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 8 y en el verso 50, dice, pero yo no busco mi gloria. En San Juan 12 y en el verso 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre, me encanta cómo el Padre le responde a Jesús desde el cielo. Dice, entonces vino una voz del cielo que dijo así, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y aquí hay una cosa muy linda, hermanos. Fíjese que dice, Jesús le pidió, Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre le dice, sí, lo he glorificado, dice. Ahora, ¿cómo era que lo había glorificado? Lo había glorificado porque había hecho los milagros que Jesús le había pedido para beneficiar a los seres humanos. En Mateo, en el capítulo 14, en el verso 19, leemos, dice, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Era cuando las multitudes estaban escuchándolo, ya era bastante tarde, tenían hambre. Dice, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo. ¿Para qué levantó los ojos al cielo? Jesús toma los 2 panes y los 2 peces y le dice, Padre, por favor, multiplica esto para darle de comer a toda esta gente que tiene hambre. Y entonces el Padre glorifica su nombre al hacer el milagro, respondiendo a la petición de Jesús. Por eso el Padre le dice, lo he glorificado. ¿Y en qué otra oportunidad vemos nosotros que el Padre glorifica su nombre como le dijo a Jesús? En Juan, en el capítulo 11 y en el verso 41. Dice, entonces
quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Está hablando de Lázaro. Y Jesús, de nuevo, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Claro. A veces hemos tendido a pensar que quien saca a Lázaro de la tumba, quien le devuelve la vida, es Jesús. Jesús estaba en condición de hombre. Pero por eso es que él ora al Padre. Y el Padre glorifica su nombre respondiendo la oración de Jesús resucitando a Lázaro. Entendamos esto. Por eso el Padre le dice: lo he glorificado, le dice. Cada vez que Jesús hizo un milagro, el Padre estaba glorificando su nombre. Es decir, el Padre estaba mostrando que su bondad, estaba mostrando que es un Dios misericordioso, estaba mostrando que es amor. Cada vez que vemos nosotros un milagro en la vida de Jesús, Jesús por eso oraba noches enteras, suplicando, intercediendo por los necesitados ante el Padre. Y el Padre muestra su bondad. Recuerde, la gloria de Dios es su bondad. Y el Padre muestra su bondad operando los milagros a petición de Jesús. Ahora bien, pero también le dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Claro, lo había glorificado con todos estos milagros, pero todavía dice: y lo glorificaré otra vez. ¿Cómo lo iba a glorificar otra vez? ¿Sabe? Resucitando a Jesucristo el tercer día, sacándolo de la tumba. Por eso Jesús no sale solo de la tumba, sino que un ángel es enviado. Y el ángel quita la piedra, ¿no? Y entonces, claro, el Padre glorifica su nombre con el milagro más maravilloso que puede existir: resucitar a Jesucristo de la tumba el tercer día. Entonces, la máxima expresión de la gloria de Dios en San Juan 4:8. San Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto enfurece a Satanás, porque él dijo que Dios era malo, porque él dijo que Dios era egoísta, porque él dijo que Dios era mentiroso. No es cierto. Dios es amor. Y si usted quiere más detalles acerca del carácter de Dios, lo invito para que vayamos a 1 Corintios, del capítulo 13. No lo olvide, Dios es amor. Y en 1 Corintios 13 dice que el amor es sufrido. O sea, Dios es sufrido. Imagínese usted, como padre que es, ¿qué siente Dios en su corazón cuando mira todo lo que pasa aquí en la tierra? Cuando nosotros como padres vemos sufrir a nuestros hijos, eso nos duele. Quisiéramos nosotros estar mejor sufriendo en vez de ellos. Dios es sufrido. Y dice, es bondadoso. No tiene envidia. No es presumido ni orgulloso. No hace nada indebido. No es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad. Todo lo sufre. Claro, Dios, hecho hombre, estuvo dispuesto a sufrirlo todo, incluso la muerte de cruz. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mire, hay un montón de gente que dice: si Dios existe, ahora que me caiga un rayo. Pero Dios en su misericordia no les manda el rayo. ¿Por qué? Porque soporta esa blasfemia. Y dice, el amor, Dios nunca dejará de ser así. ¡Qué lindo! Imagínese usted si Dios cambiara. Qué terrible sería, ¿no? Pero este Dios maravilloso,
Este Dios cuya gloria precisamente se expresa en que es amor, en su bondad, con razón. Con razón, el universo que lo conoce se desborda en alabanzas a su nombre. La gloria de Dios es ser así. Es ser así como es, de lindo, de maravilloso, de bueno. Y claro, tener ese carácter es la gloria de Dios, ese nombre. Y esto quedó demostrado absoluta e incontrovertiblemente en la cruz del Calvario. Dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir, el sentir de Dios, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Él era igual a Dios. Note, se humilla siendo igual, está dispuesto a ¿qué? A dejar eso. Lo contrario de Satanás. Satanás, siendo diferente, quería ser igual que él, quería exaltarse, quería la gloria. No puede tener la gloria porque él no tiene bondad. Y entonces dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. Jesús había dicho antes que el que se humilla será ¿qué? Será enaltecido. Y mire cómo termina el pasaje. Dice, por lo cual, por la humillación que él hizo, dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bendito por siempre el Señor. Fue exaltado hasta lo sumo. Exaltado hasta lo sumo lo que significa es que no es posible exaltarlo más. Maravilloso. Experimentó la peor de las humillaciones. Pero el que se humilla será enaltecido. Por eso fue exaltado hasta lo sumo. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bendito Dios. Claro, cuando todas las dudas sean aclaradas y todo el mundo, todos los seres creados, entendamos que las acusaciones de Satanás son precisamente mentiras, que son falsas, que realmente Dios es lo contrario de lo que Satanás le sugiere a la mente humana y lo que muchos en la humanidad ahora creen. Entonces, cuando todas esas dudas sean aclaradas, el universo proclamará al unísono la gloria de Dios. Dice Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Recuerde que la acusación comenzó primero allá, y en la tierra, y debajo de la tierra, es decir, los que están muertos van a resucitar para dar gloria a Dios y doblarse, caer de rodillas y reconocer la bondad y la misericordia de Dios. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué lindo, ¿eh? Entonces, precisamente, claro, 1 Corintios 10:31 dice que si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, que todo debemos hacerlo, ¿cómo dice? Para gloria de Dios, es decir, para mostrar la bondad de Dios, para reivindicar el carácter. Y recuerde lo que dijo el salmista. El salmista dijo, para que seas tenido por puro en tu juicio. Apocalipsis 14 también nos dice que ha venido la hora de su juicio. Es decir, el momento cuando las dudas serán aclaradas es ahora. Es ahora. Y usted y yo tenemos un desafío. El desafío es ser testigos de descargo ante la acusación que Satanás ha hecho acerca de Dios, ante las mentiras. Nosotros tenemos que desmentir a Satanás y decir, no,
Dios no es como Él dice, Dios es diferente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer primero con nuestra vida. Por eso es que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuestro testimonio debe servir para mostrar el carácter de Dios. Por esa razón es que en San Mateo, el capítulo 10, los versos 32 y 33, Jesús dijo lo siguiente. Dijo así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, es decir, que aquí diga, Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios no miente, Dios es fiel. Eso es confesar a Jesús, confesar a Dios delante de los hombres. Cualquiera que sea un testigo a favor de Cristo en esta tierra. Y claro, nosotros somos testigos de varias maneras. Uno, con nuestro testimonio, por eso se llama así, se llama testimonio. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero también testificamos con nuestras palabras. Cuando nosotros cantamos alabanzas al Señor, porque es maravilloso, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos a los demás, cree en Jesucristo, es lo mejor que puedes hacer, Dios es maravilloso. Entonces, estamos confesando la gloria de Dios delante de los hombres. Y dice Jesús, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, es decir, a cualquiera que en este momento en que el carácter de Dios está siendo juzgado, sirva como testigo, yo también, dice, le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mire qué lindo es. Si nosotros testificamos a favor de Jesús aquí, dice Él que Él va a testificar a favor de nosotros allá. Claro. Y nosotros vamos a testificar de Él aquí porque le conocemos, porque hemos probado su bondad, hemos experimentado su misericordia y su gracia, hemos disfrutado el perdón, hemos recibido el regalo maravilloso del Espíritu Santo. Por eso vamos a testificar. Aquel que no ha vivido esa experiencia no puede ser testigo. No puede, porque no puede dar lo que no tiene. Y entonces, y Jesús dice, el que sea mi testigo aquí delante de los hombres, a ese yo lo voy a representar allá, dice, delante, dice, en los cielos, delante, yo también le confesaré delante de mi Padre que esté en los cielos. Y a cualquiera, ojo, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La gloria de Dios. Nuestra misión es mostrar al mundo la gloria de Dios. Jesús dijo que Él era la luz del mundo, pero también Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Jesús mostró la gloria del Padre. Y cuando Jesús hace el milagro de que nosotros experimentemos el nuevo nacimiento al darnos el Espíritu Santo, entonces nosotros habremos de convertirnos en la luz del mundo, es decir, dar la gloria a Jesucristo y al Padre. Para terminar, la pregunta: ¿está siendo usted un testigo de la gloria de Dios en su vida, con su palabra, con sus hechos? ¿O está corriendo el riesgo de quedarse callado, de no mostrar que Dios es maravilloso, de ocultarlo? O peor aún, caer en la trampa de amargarse y de creer las falsedades de Satanás, que Dios es un Dios indiferente, que es un Dios malo, que es un Dios mentiroso. Tenemos las posibilidades, ¿no? Somos libres. Pero lo mejor, la mejor parte, es precisamente conocer a Jesús. Si usted no lo conoce, no lo
no lo tarde más. Amístese con Dios. Y cuando usted se amiste con Dios, cuando usted permita que Jesucristo sea parte de su vida, entonces podrá decir lo mismo que decimos nosotros, ¿no? Dios es maravilloso. Vale la pena confiar en Él. Su palabra es la verdad. Se puede creer 100%. Entonces podremos decir al mundo: he aquí, el Dios maravilloso. Entonces diremos al mundo: todo eso que dijo Satanás son mentiras, son calumnias. La gloria le corresponde solo al Señor. Bendito sea su nombre. Alabadle. Todo lo que respira, alabe al Señor. Bendito Padre que estás en el cielo. Todo honor y toda gloria sean para ti. Gracias. Porque si no fuese porque tu Espíritu Santo nos ha mostrado la realidad de tu carácter, probablemente nosotros también habríamos sido engañados. Ahora suplicamos que nos concedas la gracia y el poder para vivir vidas que sean de honor y gloria para ti. Danos, Señor, también la facilidad de palabras para contar a los demás la historia más maravillosa de amor que existe, la vida de Jesús. Por favor, oramos por todos aquellos que todavía no han tenido la experiencia de encontrarse contigo, para que, si están vacilando, puedan hacer sus decisiones antes de que sea demasiado tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos todo. Amén.